La edad de piedra no terminó por falta de piedras, y la edad del petróleo terminará mucho antes de que el mundo se quede sin petróleo. Ahmed Zaki Yamani. A continuación, desarrollaremos el tema de la crisis energética de 1973. Para ello, hemos dividido el contenido en los siguientes puntos: antecedentes, actores involucrados, abordaje de la temática, consecuencias y conclusión. Antecedentes. La crisis energética es una crisis internacional que tuvo lugar en el año de 1973 con la decisión de varios países del Golfo Pérsico de no exportar petróleo a países occidentales, y fue a raíz de las tensiones que ya se venían suscitando entre árabes e israelíes. Luego de la guerra árabe-israelí de 1967, también conocida como la Guerra de los 6 días, en la que Egipto sufrió más de 10.000 bajas y la pérdida de casi todo su material de guerra, mientras que Israel ocupó toda la península de Sinaí, la franja de Gaza, una zona de Siria y la parte de Jordania, situada al oeste del río Jordán, también conocida como Cisjordania. Luego de este acontecimiento, la URSS contribuyó al rearme del devastado ejército egipcio, mientras que el presidente Nasser insistió con la reivindicación de los territorios en manos de Israel. Al fallecer el presidente egipcio en 1970, este fue sucedido por Anwar el-Sadat, quien, si bien continuó con los reclamos de su antecesor, procuró evitar el enfrentamiento directo con los israelíes. El 6 de octubre de 1973, los árabes iniciaron sorpresiva y abiertamente las hostilidades contra Israel, coincidiendo el ataque con la festividad judía del Yom Kippur, en donde fuerzas egipcias y árabes comienzan el ataque simultáneamente en la península del Sinaí y en las alturas del Golán. Llegando al 16 de octubre de 1973, mismo año de la crisis anterior, la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, que agrupaba a los países árabes miembros de la OPEP, más Egipto, Siria y Túnez, y con miembros del Golfo Pérsico de la OPEP, decidieron no exportar petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur, que enfrentaba a Israel con Siria y Egipto. Esta medida incluía a los Estados Unidos y a sus aliados de Europa Occidental. Esta estrategia, unida a un control de la producción, hizo subir el precio del petróleo de una forma espectacular a lo largo de los meses siguientes. Si antes del conflicto un barril valía aproximadamente $1.65, en 1974 este cotizaba por encima de los $9. Este aumento y los desequilibrios que la economía norteamericana venía arrastrando desataron una grave crisis económica, caracterizada por la existencia simultánea de estancamiento más inflación. Continuando con el tema, es imprescindible conocer quiénes fueron los actores involucrados en tan importante acontecimiento. Entre los actores individuales encontramos a Ahmed Zaki Yamani, quien nació en 1930. Ahmed Zaki Yamani fue ministro de Petróleo y Recursos Naturales de Arabia Saudita desde 1962 a 1986 y ministro de los países exportadores de petróleo durante 25 años. Yamani fue quien ideó el embargo de 1973 que elevó los precios del petróleo a nivel mundial. Asimismo, podemos destacar al rey Faisal bin Abdulaziz, quien nació en 1906 y murió en 1975. Abdulaziz fue rey de Arabia Saudita de 1964 hasta su muerte. A él se le atribuye el rescate de las finanzas del país y la implementación de una política de modernización y reforma. Durante la guerra árabe-israelí de 1973, el rey Faisal retiró el petróleo saudí de los mercados occidentales en protesta del apoyo norteamericano y europeo que estaba recibiendo Israel durante el conflicto, acción que exageró los precios del petróleo.
fue asesinado el 25 de marzo de 1975 por su sobrino Faisal bin Musaid durante la celebración del Día del Profeta en el Palacio Real. Como último actor individual se encuentra el presidente norteamericano Richard Milhous Nixon, quien para esa época era el mandatario de uno de los países con mayor índice de consumo de petróleo a nivel mundial. Nixon fue presidente de Estados Unidos entre 1969 y 1974. Durante su mandato, con el fin de provocar una caída del precio del oro en los mercados internacionales, abandonó el patrón oro el 15 de agosto de 1971, finalizando así el sistema de Bretton Woods que había funcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia, la caída del dólar trajo consigo también una baja en el precio del petróleo que se pagaba en dólares. Por otro lado, destacamos la participación de actores estatales como la Organización de Países Exportadores de Petróleo, también conocida como la OPEP. Fue creada en la Conferencia de Bagdad en septiembre de 1960 por Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela, integrándose más países a lo largo del tiempo, de tal manera que ahora cuenta con 12 miembros. Se trata de una organización internacional que agrupa a la mayoría de los principales estados exportadores de crudo. Su participación fue crucial en el contexto de la crisis, puesto que decide no exportar más petróleo a países aliados a Israel en su guerra contra Siria y Egipto. Estados Unidos y Europa Occidental. El apoyo brindado por estos países durante la guerra de Yom Kippur propició que la OPEP prohibiera la venta y exportación de crudo hacia sus naciones, provocando un fuerte efecto inflacionista y una reducción de la actividad económica que terminó con una recesión global durante el año siguiente. Por último, sobresalen los países de Egipto, Siria e Israel, quienes básicamente fueron protagonistas de la guerra árabe-israelí, también conocida como la Guerra de Yom Kippur, del 6 de octubre de 1973. Guerra a partir de la cual se inician las hostilidades en torno al petróleo para utilizarlo como un arma política. Abordaje de la temática. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, a lo largo de los años 50 y 60, los denominados años dorados del capitalismo, las economías de los países desarrollados experimentaron un notable crecimiento de la producción, de la productividad, del empleo y el comercio. Los Estados Unidos y Japón eran los principales consumidores de petróleo. Lo hacían de una manera desmesurada. Solo Estados Unidos, con un 6% de la población mundial, consumía aproximadamente el 33% de la energía de todo el mundo. A su vez, tenía la cuarta parte de la producción industrial mundial. Es así como en el occidente existía una fuerte dependencia del petróleo. La crisis del petróleo de 1973, también conocida como la primera crisis del petróleo, estalló el 16 de octubre, cuando la OPEP decide no exportar más petróleo a países que apoyaran a Israel en su guerra contra Siria y Egipto. Entre el 16 y el 17 de octubre, los representantes del Golfo Pérsico, miembros de la OPEP, más Egipto, Siria y Túnez, se reunieron en el Hotel Sheraton en Kuwait, liderados por el jeque y entonces ministro del petróleo de Arabia Saudita, Ahmed Zaki Yamani. En unas horas decidieron aumentar el precio del crudo en un 70% y al día siguiente, Yamani aumentaba más la presión, proponiendo el recorte de un 5% mensual en la producción, lo que sería aproximadamente 2.9 millones de barriles. Esto hasta que las tropas israelíes abandonaran los territorios ocupados. Fue parte de la estrategia política derivada de la guerra del Yom Kippur. Así pues, los países de la OPEP decidieron hacer un recorte del 25% de su producción y un embargo total a los aliados de Israel, en donde Estados Unidos era el primero de la lista junto con sus aliados de Europa Occidental. El 21 de octubre de 1973,
el rey Faisal bin Abdulaziz de Arabia Saudita prohibió el embarque de petróleo hacia puertos de Estados Unidos o de puertos que pudieran ser una ruta hacia ese país, sobre todo de puertos caribeños y holandeses. A su vez, se acordó un boicot contra Israel, ya que en condiciones normales, las fluctuaciones en la demanda del petróleo son pequeñas. Los precios tenían que subir drásticamente para conseguir que la demanda se redujera notablemente y así establecer un nuevo nivel de consumo, ya no impuesto por la demanda, sino por la oferta. Este objetivo fue logrado gracias al embargo. El 28 de noviembre se celebró la Conferencia Cumbre Árabe en Argel, donde se emitió una resolución en la que se resolvía la continuación del empleo del petróleo como una arma económica. Esto hasta que se materializara el retiro de los territorios árabes ocupados y hasta que se restablecieran los derechos nacionales del pueblo palestino. También se conformó un comité compuesto por los ministros de Relaciones Exteriores y de Petróleo de los países árabes, quienes tendrían como finalidad elaborar una lista para clasificar a los estados en países amigos, países neutrales y países enemigos o que apoyaran al enemigo. A su vez, a que cualquier país neutral se le proporcionaría una cantidad de petróleo igual a la que recibía en 1972, pero prohibiendo que ésta fuese reexportada a cualquier nación enemiga. Es así como en solo 2 meses el petróleo aumentó su precio, multiplicado por 4. Es como pasó de valer $3 a $12 el barril. El aumento del precio, unido a una fuerte dependencia de las potencias industrializadas de la época, provocó un fuerte efecto inflacionista, así como también un estancamiento de las actividades económicas y monetarias de los países que se vieron afectados. En ese entonces se acuñaría el término estanflación, el cual conllevó a que en 1974 se produjera una recesión a nivel mundial. El extraordinario aumento del precio de este recurso produjo, entre otros efectos, un enorme aumento en los costos de producción, lo que obligó a las empresas a elevar los precios de los bienes en esa misma proporción. El aumento en el nivel general de precios no se equilibró con la demanda como en casos anteriores, lo que derivó en menor consumo y además generó mayor desempleo. Por primera vez convivían la inflación y el desempleo. En Francia, la crisis del petróleo puso fin al periodo conocido como Les 30 Glorieuses, los últimos 30 años del alto crecimiento económico, y comenzó así un periodo de desempleo permanente. Mientras tanto, muchos países de la OPEP que se hallaban en vías de desarrollo nacionalizaron las empresas petroleras. En particular, los saudíes habían adquirido el control de Aramco, una de las compañías dedicadas al petróleo, gas y productos químicos que produce actualmente el 10% de todo el petróleo mundial, el cual fue plenamente nacionalizada hasta 1980. El 17 de marzo de 1974, luego de la cumbre petrolífera de Washington, los ministros de energía árabes, con la excepción de Libia, anunciaron el fin del embargo contra Estados Unidos, haciendo al mismo tiempo un llamado a cumplir con lo dispuesto en la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que exigía el retiro total de los territorios ocupados y el restablecimiento de los legítimos derechos del pueblo palestino. Los efectos de esta crisis energética se notaron durante toda la década de los 70. Incluso en 1979 se produciría la que se conoce como Segunda Crisis Energética. Consecuencias. Los efectos del embargo fueron muy drásticos.
se duplicó el precio real del crudo a la entrada de la refinería y se produjeron cortes de suministro. Todo esto aceleró una etapa económica negativa en el mundo occidental que ya había empezado y llevó a una recesión global durante el año siguiente. Al no tener suficiente petróleo, el combustible comenzó a escasear en varios países y la escasez llevó al racionamiento de gasolina. Los automovilistas de varios países de Occidente se enfrentaron a largas colas en las gasolineras. Por ejemplo, en Estados Unidos, los conductores, cuyas matrículas abarcaban un número impar o matrículas personalizadas, fueron autorizados a adquirir carburante solo en los días impares del mes, y la misma norma se aplicó a los propietarios de vehículos con matrículas pares. Los cupones de racionamiento fueron encargados en 1974 y 1975 para la Administración Federal de Energía, pero nunca fueron realmente utilizados. Ese mismo año, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, nombró a William Simon como el primer director de la Oficina Federal de Energía. Esto en un intento para reducir el consumo de gasolina. En 1974 se estableció un límite máximo de velocidad de 5 millas por hora, mediante la Ley de Emergencia de Ahorro de Energía en Autovías. Por otro lado, en 1975 se constituyó la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos y en 1917 se creó el Departamento de Energía. Además, en 1978 se crea la Ley Nacional de Energía. Ya encerrado, se impuso el horario de verano entre el 6 de enero de 1974 y el 23 de febrero de 1975. Las medidas generaron importantes críticas, ya que se obligó a muchos niños a ir a las escuelas antes del amanecer. La norma tradicional que adelantaba los relojes una hora el último domingo de abril fue restaurada hasta 1976. Con el paso del tiempo, varios países tomaron medidas especiales para evitar una nueva crisis petrolera, como crear reservas federales del carburante. La crisis energética de 1973 muestra cómo el crudo se convirtió en un arma política en manos de los productores árabes. Esta estrategia, unida al control de la producción, provocó el aumento de precio del petróleo de una forma acelerada a lo largo de los meses siguientes. Antes del conflicto, un barril valía aproximadamente unos $65. En 1974, el mismo barril cotizaba por encima de los $9. Este aumento y desequilibrios que la economía norteamericana venía arrastrando desataron una grave crisis económica marcada por el estancamiento e inflación económica. La OPEP representaba el 55% de la producción mundial, representando una fuerza de presión ante las demás potencias industriales dependientes del petróleo. Una guerra permitió que se desarrolle esta crisis, la guerra del Yom Kippur. Mientras los norteamericanos apoyaban a Israel, el petróleo se convertía en un arma, subiendo el precio del crudo en un 70% y además un recorte del 5% de la producción. Sumado a ello, un embargo a países enemigos, llegando a su fin el petróleo barato, escaseando el petróleo. Este aumento de precio y reducción del oro negro creó una situación económica preocupante, desempleo, cierre de empresas y estanflación. Es así como se puede observar cómo las medidas económicas también afectan la política mundial.